La noche cae sobre los Andes, y en cada rincón del Perú, el viento susurra secretos olvidados. Hay tierras donde el tiempo no ha podido borrar los ecos del pasado. Donde las montañas, los ríos y las selvas no solo guardan belleza, sino también oscuras historias que hielan la sangre. Perú no solo es cuna de civilizaciones milenarias, es también un país tejido con leyendas que sobreviven en el susurro de los abuelos, en las sombras de los caminos, en los lamentos que se oyen cuando todo parece estar en calma. En este video, recorrerá 6 relatos que nacen de lo más profundo del imaginario andino y amazónico. Historias de amor trágico, de espíritus vengativos, de apariciones que se niegan a descansar. Antes de comenzar con estas leyendas peruanas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Cuéntame de dónde nos ves y si conocías alguna de estas historias. Comencemos. En el corazón de Lima, muy cerca del bullicio de la ciudad, existe un lugar que muchos prefieren evitar. Una vieja casona que, con el paso de los años, ha sido cubierta por el polvo del miedo y el silencio de lo prohibido. Algunos aseguran que en su interior habitan sombras del pasado. Otros, que quien entra allí, no vuelve a ser el mismo. Esta es la historia de la Casa Matusita. La Casa Matusita está ubicada frente al Palacio de Justicia, en una zona muy transitada de Lima. Pero a pesar de su ubicación céntrica, tiene algo que siempre ha incomodado a los transeúntes: su presencia. Viejas paredes de color pálido, ventanas cerradas, y una sensación indescriptible que parece pesar en el aire. Quienes trabajan cerca afirman que, al pasar de noche, se escuchan murmullos, risas distorsionadas, pasos, aunque adentro no hay nadie. ¿Pero qué ocurrió realmente allí? ¿Por qué esta casa fue considerada maldita? Una de las versiones más populares habla de una familia adinerada que vivió en la casa a mediados del siglo XX. La señora de la casa sufría de graves trastornos mentales, y su esposo, junto a los sirvientes, ocultaban su estado al mundo. Se dice que un día, en un brote de locura, la mujer asesinó brutalmente a todos los que vivían con ella, criados, familiares, hasta el propio esposo. La policía la encontró riendo entre los cuerpos, cubierta de sangre. Luego fue internada, y la casa sellada. Desde entonces, comenzaron los reportes de sucesos paranormales. Puertas que se abrían solas. Objetos que volaban. Voces que llamaban por nombre a quien se acercaba demasiado. Tiempo después, en los años 60, un conocido periodista, cuyo nombre ha sido envuelto en misterio, decidió desmentir los rumores. Afirmaba que todo era superstición y que no había nada más que una casa vieja con buena historia para asustar a los crédulos. Para probarlo, aceptó un reto en televisión: pasaría una noche completa en la segunda planta de la Casa Matusita, con cámaras registrándolo todo. La transmisión comenzó con normalidad. El periodista saludó a la audiencia, se instaló con su equipo, y hasta bromeó con los productores. Pero con el pasar de las horas, algo cambió. Los equipos comenzaron a fallar. Se escucharon ruidos extraños fuera de plano. Luego, todo se cortó. A la mañana siguiente, fue encontrado en estado de shock. Completamente mudo. Incapaz de comunicarse. Sus ojos perdidos. Nunca más volvió a hablar ni a aparecer en medios. Su carrera, su vida, se apagaron. A pesar de los años, los rumores persisten. Algunos creen que el segundo piso está sellado por una orden secreta del gobierno. Otros dicen que hay una energía tan fuerte allí que provoca alucinaciones, desequilibrios mentales, incluso locura. Hay quienes han intentado entrar de noche. La mayoría se arrepiente. Algunos han salido llorando. Otros, simplemente, no han vuelto a hablar del tema. Curiosamente, hoy en día funciona en la planta baja una tienda de electrodomésticos. Los trabajadores afirman escuchar ruidos en el techo por las noches, pero han aprendido a ignorarlos. Número 2. Hay sonidos que uno nunca debería escuchar en la profundidad de la selva. Voces que no son humanas. Silencios que pesan más que la oscuridad. Pero si alguna vez oís un silbido que parece jugar con la distancia, entonces es mejor que corras. Porque quizás estés siendo acechado por el tunche,
uno de los espíritus más temidos del Perú amazónico. La Amazonía peruana es un lugar tan fascinante como aterrador. Con su inmensa vegetación, su humedad constante y sonidos que parecen venir de otro mundo, es el hogar de cientos de mitos y leyendas ancestrales. Entre todos ellos, hay uno que sobresale por el miedo real que genera entre los pobladores, el Tunche. Los lugareños no solo creen en él, le temen. Y no es para menos, este ente es conocido por castigar a quienes han cometido malas acciones, pero también por acechar a los curiosos, solo por diversión. La palabra Tunche proviene del quechua tuncha, que significa alma errante. Se trata de un espíritu, a veces descrito como el alma de una persona que murió violentamente o de forma injusta, y que no puede descansar. Otros dicen que es un ente ancestral, una especie de guardián oscuro de la selva, que castiga la avaricia, la traición, e incluso la simple imprudencia de entrar donde no se debe. Nadie lo ha visto claramente, pero quienes han sobrevivido a un encuentro lo describen como una figura negra, sin rostro, que se mueve sin tocar el suelo. Sin embargo, su presencia no se anuncia con gritos, sino con algo mucho peor, un silbido. El silbido del Tunche es su firma. Es suave, prolongado, agudo, y lo más escalofriante, cambia de distancia sin lógica. Los pobladores dicen: si lo escuchas cerca, está lejos, pero si lo escuchas lejos, está detrás tuyo. Este juego de percepciones causa verdadero terror y algunos aseguran que sienten como los pelos del cuerpo se les erizan, como si la selva entera contuviera la respiración. Es entonces cuando el Tunche aparece. Hay una historia que circula en Puerto Maldonado, contada por un viejo guía que juró nunca más adentrarse en la selva de noche. Él iba con un grupo de turistas cuando uno de ellos se separó para tomar fotos. Minutos después, escucharon un silbido. Primero, lo tomaron como el canto de un ave. Pero el guía palideció. Pidió a todos volver al campamento de inmediato. Mientras corrían por el sendero, el silbido cambió. Sonaba más lejano, pero cada vez que volteaban, veían entre los árboles una figura alta y negra, como una sombra que no seguía las reglas de la luz. El turista perdido apareció horas después, desorientado, con la ropa rasgada y los ojos en blanco. Solo repetía. Silbaba, y no me dejaba ir. No volvió a hablar del tema. En muchas versiones, el Tunche es una especie de justiciero espiritual. Se le teme, sí, pero también se le respeta. Dicen que castiga a los infieles, a los violentos, y a los que dañan la selva. Otros creen que es un ente maldito, una presencia demoníaca que se alimenta del miedo. Un ser que solo busca almas para arrastrarlas al mundo de los muertos. Y aunque no hay prueba física de su existencia, quienes han vivido en la Amazonía no dudan de él, porque hay cosas que uno siente, incluso sin verlas. Número 3. En lo más profundo de los Andes peruanos, donde el viento silba entre las montañas y las noches son tan frías como el olvido, hay caminos por donde nadie quiere pasar solo. Allí, entre la neblina y las sombras, muchos aseguran haber visto a una mujer de blanco, de cabello largo y oscuro, tan largo que se arrastra por el suelo. No habla, no corre, no pide ayuda. Solo aparece, y observa. Esta es la historia de la mujer de cabello largo, un alma en pena que aún busca algo entre los vivos. En los pueblos altos, los ancianos suelen advertir: si vas por el camino de noche, no mires a quien no ves llegar caminando. Y si ves una mujer con el pelo suelto, no le hables. No le ofrezcas ayuda. Solo seguí tu camino. Esta advertencia no es gratuita. Se refiere a ella, a la mujer de cabello largo. Un espíritu que aparece en veredas solitarias, a veces sentada a un costado del camino, a veces parada mirando a lo lejos, siempre sola, siempre triste. La leyenda tiene muchas versiones, pero todas coinciden en lo esencial: esta mujer murió por amor y por traición. Dicen que en un pequeño pueblo andino, vivía una joven humilde y hermosa. Su cabello negro era su mayor orgullo. Lo cuidaba con esencias naturales y jamás se lo cortaba. La llamaban Ñusta, como si fuera una princesa perdida. Enamorada de un comerciante que prometió llevársela con él.
Le prometió amor eterno, familia, otra vida lejos del frío. Ella lo esperó noche tras noche en el mismo lugar donde él le pidió que lo aguardara, una curva solitaria del camino. Pero él nunca volvió. Desesperada, se quedó esperando bajo la lluvia, el sol, el viento. Hasta que una noche, simplemente, desapareció. Algunos dicen que se arrojó al abismo. Otros, que murió de pena allí mismo. Lo cierto es que desde entonces, comenzó a aparecerse a los viajeros. Muchos afirman haberla visto. Un joven arriero que regresaba de vender papas en el pueblo contó que, al doblar en una curva, la vio sentada, con la cabeza agachada, y el cabello cubriéndole todo el rostro. Pensó que era una campesina en problemas y se acercó a ayudarla. Pero al intentar hablarle, ella alzó lentamente la cabeza. Y aunque su rostro era hermoso, sus ojos estaban completamente vacíos. No había luz. No había alma. El joven corrió sin mirar atrás. Desde aquel día, perdió la voz. Otro relato habla de un bus nocturno que, al pasar por esa misma zona, frenó bruscamente porque el chofer creyó ver una figura blanca en medio del camino. Cuando bajó a revisar, no había nadie. Pero en los vidrios del bus aparecieron huellas, como si alguien hubiera apoyado las manos desde afuera. Para algunos, la mujer de cabello largo representa la soledad, la traición y la muerte injusta. Un recordatorio de cómo las promesas vacías pueden romper a alguien para siempre. Para otros, es un espíritu real, un ente que no ha encontrado descanso y que busca venganza. Algunos dicen que si te le acercas, te hipnotiza con la mirada y te lleva con ella a su mundo de dolor eterno. Su presencia es tan común en los relatos que en ciertas comunidades rurales se hacen ofrendas en su honor, dejando flores o coca a la orilla del camino, con la esperanza de que no se aparezca esa noche. Número 4. El lago Titicaca. El lago Titicaca se encuentra entre Perú y Bolivia, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar lleno de historia, venerado por los pueblos originarios desde tiempos inmemoriales. Para los incas, fue el lugar donde nació el mundo. Según su cosmovisión, de sus aguas emergieron los primeros hijos del sol, para fundar el imperio. Pero no todo en el Titicaca es luz. También se habla de zonas malditas, de ciudades sumergidas, y de seres encantados. Se les llama encantados a las personas que por alguna razón, desaparecieron misteriosamente en el lago, como si hubieran sido tragadas por él, o invitadas por algo que solo ellas podían ver. Son hombres, mujeres e incluso niños que estaban sanos, cuerdos, y sin intención de irse, pero un día se acercaron a la orilla y no regresaron. La leyenda dice que los encantados no mueren. Viven en otra dimensión, dentro del lago, bajo sus aguas profundas, en una ciudad invisible para los ojos humanos. Una ciudad hecha de oro, luz y silencio. Uno de los relatos más conocidos es el de un joven músico de Puno. Tocaba la zampoña como nadie más en su pueblo. Una noche, mientras practicaba solo frente al lago, comenzó a escuchar una melodía extraña. Era como su propia música, pero más perfecta. Más pura. Como si alguien más la tocara, desde el fondo del agua. Hipnotizado, se acercó. Dicen que comenzó a tocar en respuesta. Al amanecer, su zampoña fue encontrada en la orilla. Él nunca más fue visto. Un anciano del pueblo aseguró haberlo visto, meses después, caminando sobre el agua al atardecer. Lo llamó por su nombre. El joven volteó, sonrió, y se desvaneció con la neblina. Nadie sabe exactamente por qué algunas personas son encantadas y otras no. Algunas versiones dicen que el lago elige a los más puros de corazón, los que aún conservan la conexión con la tierra y los espíritus. Otros piensan que es castigo, que los que desaparecen han roto alguna norma sagrada. Una teoría común es que los encantados viven en la ciudad de los espíritus, debajo del Titicaca. Un lugar ancestral donde el tiempo no corre, y donde los que entran olvidan el mundo exterior. Se convierten en seres de luz, guardianes del equilibrio. Incluso hoy, los pescadores más viejos cuentan que hay noches en las que se ven luces moviéndose bajo el agua. No linternas. No reflejos. Luces vivas,
como almas. También se escuchan risas, cantos suaves, y flautas andinas tocando a lo lejos, aunque no haya nadie en kilómetros. Muchos de los pobladores respetan profundamente el lago. Le hacen ofrendas. Le hablan con cuidado, porque saben que si lo provocas, el lago puede llamarte. Número 5. La Laguna de los Cóndores. Este paraje fue territorio de los guerreros de las nubes. Una cultura preincaica que veneraba la muerte como parte esencial de la vida y que sabía esconder sus secretos. Allí, en lo más alto de un risco que domina la laguna, escondieron algo que ni el tiempo pudo borrar. En 1997, un grupo de campesinos buscaba orquídeas cuando descubrieron una entrada camuflada entre rocas. Al internarse, hallaron algo inimaginable, más de 200 momias, perfectamente conservadas, envueltas en fardos funerarios, y rodeadas de cerámica, tejidos, armas y manuscritos. Los arqueólogos quedaron impactados. Aquello no era una tumba cualquiera. Era un mausoleo sagrado, construido en un acantilado, a propósito, para que solo el cielo y los cóndores custodiaran a los muertos. Pero con el hallazgo, también comenzaron los problemas. Cuentan que tras el descubrimiento, varios de los trabajadores y arqueólogos comenzaron a enfermar misteriosamente. Unos sufrían fiebre sin causa. Otros tenían pesadillas repetidas con gritos, rituales y rostros envueltos en tela. Uno de los guías locales, que ayudó a trasladar las momias, perdió la voz por semanas. Otro, cayó desde su mula por un sendero seco, como si algo invisible lo hubiese empujado. La gente del pueblo advirtió a los investigadores. Esos espíritus estaban dormidos. Y ustedes los despertaron. Para las culturas andinas, los muertos no están muertos del todo. Habitan un plano espiritual donde observan, protegen o castigan. Especialmente si han sido perturbados sin permiso. La Laguna de los Cóndores será, para los antiguos, un lugar de transición entre mundos. Un espejo entre lo visible y lo invisible. Ellos lo eligieron por una razón, allí los cuerpos se conservaban, pero también las almas. Cuando los científicos removieron los fardos, rompieron ese equilibrio sagrado. Hubo también quienes intentaron vender piezas saqueadas, collares, restos óseos, pequeñas figuras de oro. Pero todos terminaron con destinos trágicos, accidentes, enfermedades repentinas, muertes súbitas. Los locales lo dicen sin dudar. El que roba de la laguna, se lleva la maldición. Incluso hoy, muchos turistas y visitantes afirman sentir una energía densa, como si fueran observados desde los árboles o desde el agua. Otros aseguran escuchar cantos antiguos durante la noche, que provienen de las montañas. Lenguas que ya nadie recuerda, pero que el viento todavía repite. Número 6. El Pistaco. En las alturas frías de los Andes peruanos, hay una figura que provoca miedo con solo pronunciar su nombre. No es un fantasma ni un demonio, sino algo peor. Un ser que camina entre nosotros, con rostro humano, pero intenciones monstruosas. El Pistaco, el robador de grasa, ha sido temido por generaciones. Dicen que aparece cuando cae la noche, entre caminos solitarios y pueblos olvidados. Y si te encuentra, no busca robarte el alma. Busca tu cuerpo. Busca tu grasa. El mito del Pistaco nace en la sierra peruana, sobre todo en regiones como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco. Pero no es una simple historia de terror. Es una leyenda cargada de historia, dolor y desconfianza. Durante la época de la conquista, muchos indígenas denunciaron que los españoles mataban a los nativos no solo para robarles el oro, sino también la grasa de sus cuerpos, que supuestamente usaban para curtir cuero, engrasar maquinaria o para rituales extraños. A lo largo del tiempo, este temor se transformó en una figura, el Pistaco. Un hombre blanco, alto, vestido como forastero, con herramientas afiladas, y una se enferma por la grasa humana. El Pistaco es descrito como un extraño que viaja solo. Puede ser un gringo, un forastero, un ingeniero, un viajero, cualquiera que no sea del lugar. Siempre parece tener herramientas, cuchillos, bisturís,
mochilas grandes, incluso linternas potentes. Ataca en zonas alejadas, caminos rurales o cuando alguien está solo. Te detiene, te ofrece ayuda, o te pide algo. Pero cuando bajas la guardia, te duerme, te apuñala y te extrae la grasa. Hay quienes dicen que la vende. Otros, que la ofrece a empresas extranjeras. Algunos creen que es parte de rituales oscuros. Pero para los campesinos, no importa el porqué. Solo saben que el pistaco mata en silencio. Una de las versiones más repetidas es la de los niños que desaparecen cuando vuelven solos del colegio. Días después, aparece su cuerpo en una quebrada, sin sangre y sin grasa corporal. El cuerpo está intacto, pero liviano. Frío. Hueco. También se cuentan historias de mujeres que suben a combis con extraños y no regresan, o de arrieros que se detienen a descansar y son encontrados secos, sin rastros de violencia externa, como si algo los hubiese vaciado. Estos relatos se cuentan en pueblos que no se conocen entre sí. Pero los detalles son casi idénticos. Muchos antropólogos han estudiado esta leyenda. Y aunque parezca increíble, aseguran que el mito del pistaco no habla solo de terror sino de resistencia cultural. Para los pueblos andinos, la grasa es símbolo de vida, fuerza y dignidad. Es lo que protege el frío, lo que alimenta el cuerpo, lo que representa bienestar. Por eso, que alguien la robe, es como robar la esencia del ser. El pistaco representa al otro, el que viene de afuera, con poder, con dinero, con tecnología, y que se aprovecha del más débil. Por eso, la leyenda aún vive. Y no solo en zonas rurales. Cada vez que aparece una empresa extranjera, un megaproyecto o una autoridad sospechosa, algunos dicen: ahí están los pistacos otra vez. En 2009, la policía de Perú reportó un caso aterrador, una banda que supuestamente mataba a personas para extraerles la grasa y venderla a Europa. La noticia se viralizó. Muchos dijeron: el pistaco existe. Semanas después, la investigación fue desmentida, se trató de un invento para desviar la atención de otro escándalo. Pero el daño ya estaba hecho. El mito volvió con más fuerza. Y en muchos pueblos, la gente volvió a tener miedo. ¿Y vos? ¿Crees que el pistaco es real? ¿O es solo un reflejo de siglos de abuso y desigualdad? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta figura ha sobrevivido el paso del tiempo, las guerras, los gobiernos. Y sigue apareciendo, caminando entre nosotros, con nuevas máscaras, pero la misma intención. Contame en los comentarios si conocías alguna de estas leyendas. Suscríbete y dale a like si quieres seguir explorando los rincones más oscuros, históricos y simbólicos del folclore latinoamericano. Hasta pronto.